Chicos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase de literatura. El día de hoy vamos a ver realismo, ¿no? El realismo europeo y un representante del realismo ruso. Bueno, ¿qué es el realismo? El realismo va a ser un movimiento cultural que va a surgir en Francia a mediados del siglo XIX para contradecir las ideas del romanticismo, a partir de las situaciones sociales que predominaban en ese momento. ¿Qué hechos históricos se realizaban en esta época? Bueno, se inicia la revolución industrial, también hay dominio de la burguesía y avances científicos. Las características que tiene el realismo va a ser objetiva, tiene predominio de la razón sobre los sentimientos, asimismo también tiene preferencias por la narrativa, novela y cuento, tiene el don de la observación y un estilo sobrio y preciso. Dentro de este movimiento cultural vamos a encontrar diferentes representantes, ya que esta tendencia se extiende por toda España y llega también a América. En Francia, donde es la cuna, ¿no? O inicio del realismo, vamos a encontrar a Stand, ¿no? Con su obra Rojo y Negro, a Balzac, Honore, con su obra Comedia Humana e Ilusiones Perdidas, a Flower Gustave, con sus obras Madame Bovary, La Orgía Perpetua, a Zola Emile, con su obra Nana el Desastre. Haciendo hincapié que Zola Emile se le considera parte de una escuela literaria llamado el naturalismo, ¿no? Que vendría a ser una tendencia más radical del realismo. En el caso de Inglaterra encontramos sus representantes Dickens Charles con las obras Oliver Twist, David Copperfield. También a Doyle Conan con Sherlock Holmes. En Estados Unidos, Melville Hernan con Moby Dick, Tywin Marr con Las aventuras de Tom Sawyer. Y en Rusia vamos a encontrar el realismo psicológico y vamos a citar y describir, ¿no? Y desarrollar a Fedor Dostoyevsky, ¿no? Con su famosa obra Crimen y Castigo. Entonces hablemos inicialmente del realismo ruso. Partes o anotaciones importantes de este autor van a ser que tiene un profundo análisis de la subjetividad de los personajes. Por ello se le conoce a sus obras como novelas psicológicas. Tiene tendencia a lo dramático. Asimismo, tiene solidaridad con el sufrimiento humano, religiosidad cristiana y preocupaciones morales. Se considera a él padre de la novela policial y psicológica. Sus personajes van a crecer hacia adentro. El mal se engendra en el alma de los personajes y su influencia cervantina, ¿no? En sus personajes. Los personajes que vamos a encontrar dentro de Crimen y Castigo y entre otras van a ser sus personajes humillados y sufridos. Podemos citar dentro de sus famosas obras a Pobre Gente, El humillado y ofendido, El jugador, El idiota, Las hermanas Karamazov y la famosa obra Crimen y Castigo. Veamos cómo es su estructura literaria, ¿no? Inicialmente Crimen y Castigo es narrativo, tiene género narrativo, especie novela. El tema de esta obra es la culpa. Los personajes que vamos a ver va a ser Raskolnikov, Sonia, Razumiki, Dunia, Aliovna, Ivanova. El lugar donde todo ello va a transcurrir va a ser en San Petersburgo. Vamos a escuchar brevemente el relato de esta obra
Crimen y castigo. Hoy veremos Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Rodion Raskolnikov es un joven estudiante con problemas económicos. Tiene en mente un plan que va ensayando al visitar a Lena, una vieja usurera. En una taberna conoce a Marmeladov, un hombre quien le confiesa su miseria, el alcoholismo. Su esposa Catalina está decepcionada de él y su hija Sonia tuvo que ejercer la prostitución a causa de este problema. Rodion acompaña a Marmeladov a su casa donde su esposa le recrimina por llegar ebrio y sin un centavo. Rodia contempla esta escena y deja un poco de dinero. Cuando llega a su habitación, recibe una carta de su madre. Su hermana había sido echada de su trabajo luego de ser acusada injustamente por supuestamente seducir a su patrón y ahora se casaría con un hombre llamado Lujin. Rodion entiende que ella lo hará por necesidad y esto le molesta. La idea de matar a Lena va madurando. Ahora está convencido que merece la muerte. Camina hacia su casa, se desanima y termina en una taberna en donde escucha que Lena estaría sola. Esta es la oportunidad. Toma un hacha, toca la puerta, pide un préstamo y sin tiempo para más, le inflige 2 hachazos perpetrando el crimen. Busca las llaves del cofre de dinero, pero escucha unos pasos. Era la hermana, no pueden quedar testigos, debe morir. Sin otra salida, Rodion también acaba con ella. Raskolnikov regresa nervioso a su casa. Al día siguiente recibe una citación de la policía. Rodia desespera y enferma, pero la citación era solo la exigencia de la dueña de casa por su deuda. En la cita escucha sobre los asesinatos perpetrados e instantáneamente desmaya. En su paranoia, esconde lo robado enterrándolo. Seguidamente va donde su amigo Razumikin, quien le había conseguido un trabajo que rechaza. Rodion enferma, tiene fiebre y las pesadillas le atormentan. Delira. En sus alucinaciones ve al jefe de la policía y teme haberle soltado alguna confesión a Razumikin en sus delirios. El médico llega a visitarlo y casualmente hablan sobre el crimen. De esta manera Rodia se entera de que un pintor había sido acusado y detenido. Llega a su habitación Lujin, el prometido. Rodion le recrimina por aprovecharse de la necesidad de su hermana. Una vez solo sale a caminar y siente que sus actos pesan más de lo que puede soportar. En el camino encuentra a Marmeladov, quien había sufrido un accidente. Estaba herido. Le queda poco tiempo de vida. Ve a Sonia, su hija, antes de morir y le pide perdón por no haber vencido al alcoholismo. Rodion costea su entierro con el dinero que su madre le había enviado. El juez Porfirio cita a Rodion y parece sospechar de él, pues le recuerda un artículo que tiempo atrás había escrito en el que proponía que hay hombres extraordinarios que se pueden dar el derecho de hacer justicia. Raskolnikov, en su nerviosismo, le dice: «Yo no vi nada». Svirilov, que era el patrón que acusó a Dunia de seducirle, le pide a Rodion una cita con ella que él rechaza. Lujin acusa a Rodia ante su madre y hermana por haberle dado dinero a Sonia y después de momentos de tensión es finalmente echado. Rodion sugiere a Pulcheria y Dunia separarse de él. Visita entonces a Sonia. Le propone huir juntos, pues considera que ambos están malditos y que viven bajo los suburbios de la moral. Además le dice que le confesará quién mató a Lena y su hermana. Al día siguiente va donde el juez Porfirio. Está seguro que éste sabe que él es el culpable. Mientras tanto, ante tanta presión, el pintor Nicolás se confiesa culpable. Rodia por fin le confiesa su crimen a Sonia, quien ya lo sospechaba. Ella le insta a entregarse. El juez visita a Rodia y con la mirada resuelta le afirma que él es el culpable y le recomienda entregarse a la justicia. Por otro lado, Svidrigailov le dice a Dunia que su hermano era el asesino, pues le había escuchado confesándoselo a Sonia. Él quiere estar con Dunia y trata de forzarla, pero ella saca un revólver para detenerlo y logra irse. Svidrigailov finalmente toma el arma y se da un tiro. Dunia ahora ya sabe la verdad y también insta a Rodia a entregarse. Por último, Raskolnikov decide entregarse a la justicia y es condenado a 8 años de trabajo forzado en Siberia. Sonia lo acompaña siempre. Razumikin y Dunia terminan casándose. Sonia y Rodia esperan la libertad para estar juntos.
La novela tiene algunos paralelismos con Dostoyevsky, quien al ser acusado de conspirar contra el zar Nicolás I fue condenado a muerte, aunque se le conmuta la pena por 5 años de trabajos forzados en Siberia. Esta es la obra capital de la literatura rusa. Como su título lo dice, trata sobre el asesinato y la propia condena. Rodion parece no haber dejado pistas, pero ellas subyacen en su propia conciencia que no lo deja en paz. En el transcurso de la novela se puede notar un Rodion generoso pero a la vez con ideas transgresoras sobre la moralidad que lo llevan a cometer el crimen. Desde ese momento está condenado a vivir con la culpa. Raskolnikov traza su plan con una base racional. Sostiene que los hombres extraordinarios, a diferencia de los ordinarios, pueden darse el derecho de hacer justicia a su manera. Toma como ejemplo a Napoleón, de quien justifica las muertes que causaba, pues esto mejoraría la sociedad. Este pensamiento nos recuerda al superhombre nietzscheano. El juez que interroga hace uso de un recurso, el juego psicológico, hacer que el acusado se siente incómodo hasta que comete errores en su versión para así poder llegar a su confesión. De hecho, Crimen y Castigo es una novela psicológica por todo el mundo interior que Rodion padece, aunque no deja de ser también una novela policial. Además de plantear la culpa como tema, Crimen y Castigo presenta varias historias secundarias a través de sus personajes como el alcohólico Marmeladov y su redención antes de su muerte, o Sonia, la prostituta sumisa cuya fe en Dios le da más valor moral que varios personajes. Dostoyevsky esboza en su novela algunas referencias al cristianismo mediante la Biblia. La obra termina con la confesión, que es la liberación de la culpa y del sufrimiento, porque solo la confesión y la ejecución de la justicia devuelven a Rodion a la sociedad de la que es parte. Listo, chicos. Con eso sería parte del el exponente, el representante, ¿no? Del realismo ruso, Fyodor Dostoyevsky. También en la parte, en Francia destaca Honorato Balzac, ¿no? Que es un escritor francés. Es uno de los más grandes autores de la literatura universal y reconocido maestro de las letras francófonas en el siglo XIX, siendo uno de los padres de la literatura realista. Él decide abandonar su estudio de leyes por la literatura. Cae en desgracia y en bancarrota tras intentar dedicarse al negocio de la impresión. Es precisamente que publica su primera novela, Los Chouanes, con la que logra aunque pequeño éxito, decidió fundir la mayoría de ellas en una ambiciosa obra magna llamada La Comedia Humana. Parte de sus obras tenemos La piel de zarpa, Los proscritos, El médico del pueblo, Papá Goriot, Eugenia Grande, El coronel Chabert, Los pequeños burgueses, El cura de Alde, El primo Pons y la prima Bete. Gustave Flaubert fue un escritor francés nacido en Rouen en 1821. Fallece en Courcelles en 1880. La vida de Gustave Flaubert es la de un artista dedicado en perfeccionar su arte, y eso lo vamos a ver en su novela Madame Bovary. Hijo de un cirujano, siendo niño en el año 1836, conoció a Elise Foucault, objeto de la gran e insatisfecha pasión de su vida, que le inspiró la educación sentimental. En el año 1840 se trasladó a París a estudiar Derecho, pero descuidó los estudios para vivir en el mundo de las letras. Es considerado uno de los mejores novelistas occidentales y es conocido principalmente por su novela Madame Bovary y por su escrupulosa devoción a su arte y su estilo, cuyo mejor ejemplo fue su interminable búsqueda de le mot juste, es decir, la palabra exacta. Madame Bovary es de género literario narrativo, especie novela. El tema va a centrarse mucho en la decepción amorosa, la traición y el engaño de Emma, ¿no?
ya que su matrimonio no iba bien, ¿no? Los protagonistas de esta novela va a ser Emma, llamada Madame Bovary, y Charles Bovary, esposo de Emma. Escuchemos brevemente el desarrollo de la obra. Charles Bovary es un niño con un padre autoritario y madre sobreprotectora. Después de mucho esfuerzo, termina la carrera de medicina que ejercerá en Tostes. Su madre le consigue una esposa, la viuda Eloise, a quien no parece amar. Charles visita a un paciente, el señor Wolf, de cuya hija Emma se enamora. El tiempo transcurre y Eloise fallece. Pasado el duelo, Charles se casa con Emma, quien es una bella mujer aficionada a la lectura y educada en un colegio de monjas. Es también sentimental, tiene ilusiones románticas sobre su futuro y desea una vida llena de lujos. Al casarse con Charles, estas ilusiones se van desmoronando y se da cuenta de que su vida no es como la había imaginado. Charles es feliz con ella, pero tiene un carácter rutinario. Emma parece resignarse hasta que un día la pareja es invitada a una fiesta en la mansión de Eau-de-Villiers a la que asisten. Emma ve ese mundo cortesano con música, baile y vestidos. Este hecho trasciende en ella, vive de este recuerdo que contrasta con su rutina y poco a poco enferma y se vuelve irritable. Emma ahora está embarazada. La pareja se muda a Yonville. Cuando llegan a su nuevo hogar, Emma conoce a León, un joven apuesto. Emma lleva pésimo su embarazo y frente a la frustración de ser una mujer a quien se le limita la vida, tiene la esperanza de que su hijo sea varón. Cuando llega el día del parto, nace Berthe, una mujer. Frente a este desencanto, no la ve hasta la 6ª semana y la va a visitar junto con León, quien se enamoró de ella. Él no se atreve a decírselo pues la ve inalcanzable, pero no sabe que Madame Bovary también siente algo por él. Desesperanzado, decide irse a París para terminar sus estudios de Derecho. Se despide de Emma, quien queda otra vez sumida en la tristeza. A Yonville llega un hombre adinerado llamado Rodolphe. Este se fija en Madame Bovary y decide conquistarla. En una feria, busca conversación con ella y llega a tomarla de la mano. A este encuentro le siguen otros en los que Emma termina entregándose. Madame Bovary, siempre en su universo romántico, se enamora de Rodolphe e imagina un futuro con él y le propone huir. Rodolphe va aplazando esta partida y se convence de que no lo hará. Emma, otra vez triste, intenta arrojarse desde el techo de su casa. Madame Bovary iba también endeudándose firmando pagarés por compras que iba haciendo. Un día Charles y Emma viajan a Rouen a asistir a una ópera y se encuentran con León, quien ya había regresado de Francia. León le pide a Charles llevar a Emma a cabalgar. Ella le lleva una carta para evitarlo, pero él la sube a un coche y pide al cochero que no se detenga. Así empieza el intenso idilio entre ambos. Para ocultar sus encuentros, Emma le dice a Charles que asistirá a unas clases de piano a Rouen, pero en realidad visita a León. Madame Bovary continuó endeudándose, pues vivía entregada a sus pasiones, hasta que un día le llegó la carta de embargo en la que le daban 24 horas para pagar su deuda. Emma va donde su acreedor para que le perdone, pero este la rechaza. Busca a León, pero no le puede dar dinero. Va incluso donde Rodolphe, pero él también le niega su ayuda. Ahora a Emma, más que la deuda, le duele el desengaño. Va a la farmacia y toma arsénico. Cuando llega a casa, Charles la espera para pedir una explicación, pero solo contempla el proceso de su muerte. El señor Bovary encuentra después las cartas de amor que guardaba Emma y descubre que le fue infiel. A Rodolphe le dice sobre ella: no le odio, no, la culpa es de la fatalidad. Pasado un tiempo, Berthe encuentra a su padre muerto tomando en una mano un mechón de cabello de quien había sido su esposa. Gustave Flaubert escribió Madame Bovary entre 1851 y 1856 y la publicó por entregas en Le Revue de Paris. La novela no fue ajena al escándalo. En un juicio de 1857 procesaron al escritor por ofensa a la moral pública y religiosa y a las buenas costumbres, pues la obra describía el adulterio en el siglo XIX y, como suele ocurrir, la polémica contribuyó a su éxito.
El narrador de esta novela se desdobla en tantos como sean necesarios a su propósito, sin que el lector perciba los cambios de perspectiva. La novela se inicia con la descripción de la llegada de Charles al colegio en primera persona del plural, como si fueran varios los narradores que actúan como testigos, y posteriormente se vuelve un narrador omnisciente. Este narrador es un relator invisible y objetivo que se limita a informar sin juzgar, y da la impresión de que no existe. Este es el recurso de Flaubert para poner en práctica su teoría de la impersonalidad, dejando que los lectores juzguen o saquen sus propias conclusiones. La crítica destacó la importancia del estilo indirecto libre, donde el narrador nos presenta lo que dice el personaje, pero en tercera persona. Así el lector no distingue si aquello que el narrador dice proviene del relator invisible o del propio personaje que está monologando mentalmente. Narrador y personaje se funden en uno solo. Esta técnica permitió a Flaubert dar una gran flexibilidad y fluidez a su prosa, sin romper el ritmo y la unidad de la narración. De esta manera, el narrador se ejerce como filósofo cuestionador y estrecha el contacto con su personaje. Aunque hay ejemplos anteriores en la literatura, se puede considerar a Flaubert como el creador de esta nueva técnica narrativa de la novela moderna. Según consta en las cartas de Flaubert, la novela es producto de un ejercicio cotidiano por alcanzar la perfección literaria. En su correspondencia se observa la preocupación constante del novelista por la musicalidad de la frase. Tenía que leerlas para comprobar su sonoridad, así que sometía sus fragmentos a la prueba de Gillag o del oído para eliminar las disonancias. La impersonalidad de un narrador objetivo, las frías y precisas descripciones y el desuso del héroe romántico hacen de esta una novela realista. Hay en Flaubert un espíritu de observación científica y ha elegido para su obra personajes de la vida corriente. La novela es la reproducción exacta de la vida. Zola publica en 1875 un artículo en el que a partir de la obra de Flaubert define las características del naturalismo, que como vimos en el video anterior es un realismo radical. Flaubert rompe con el lirismo romántico y lanza definitivamente la novela por los cauces de la modernidad. Desde Proust hasta Joyce, la novela moderna ha sabido aprovechar la técnica de Flaubert. Se inicia también la temática del fracaso y de la denuncia de las ilusiones de un romanticismo ingenuo. Flaubert, como afirma Vargas Llosa, creó el antihéroe, convirtiendo en materia central de la novela el reino de la mediocridad, el universo gris del hombre sin cualidades. Emma, Charles, León y Rodolphe son gente común que constituye nuestra sociedad y están alejados del héroe de la novela romántica. Gustave Flaubert ya desde su infancia se apasiona por la literatura y con solo 10 años se entusiasma con Don Quijote y sueña con escribir obras de teatro y novelas. Fue un escritor precoz y excesivo en los inicios de su carrera literaria. Al repasar su vida podemos notar la influencia del Quijote. Madame Bovary es un Don Quijote con faldas. Ambos personajes son inadaptados a la vida a causa de su imaginación excesiva por cierto tipo de lecturas. Ambos quieren hacer realidad sus sueños, sueño que para Emma será el inicio de su tragedia. Listo, chicos, con esto concluimos lo que es el realismo. No se olviden, por favor, marcar su asistencia y entregar la tarea en las fechas indicadas, ¿sí? Eso sería todo por hoy. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase.